Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la sesión de hoy se tratará de cómo se conforma el cuerpo humano a partir de lo que ustedes ya han visto en todo este taller, ya que son las células que tienen cierto funcionamiento, ¿ya? Y estas células se agrupan en estructuras que se llaman tejidos. Estos tejidos forman órganos y los órganos en conjunto van a formar los sistemas, ¿ya? Pero primero vamos a ir un poco a la retroalimentación de la guía que tenían que responder la semana pasada. Entonces, una de las preguntas decía que ¿qué es lo que se requiere para que una célula muscular sea diferente de una célula nerviosa? Ahora yo les podía haber preguntado cualquier tipo de célula, una célula ósea con respecto a una célula nerviosa, o una célula muscular respecto a un melanocito, daría lo mismo, ¿ya? Lo importante era que tomaran en cuenta que siempre van a tener una célula progenitora, ya una célula madre que está en la cresta neural, y esta célula contiene todos los genes, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que van a haber algunos de esos genes nomás que se van a expresar. Y eso es lo que le va a dar la identidad a la célula, ¿ya? Por eso acá, por ejemplo, donde siempre es posible que se mantenga la expresión de los genes que tienen relación con una célula de cartílago, van a permitir por esta línea que se genere una célula cartilaginosa, ¿ya? ¿Ya? Ahora, entonces, son genes distintos los que se expresan, ¿ya? ¿Y por qué se expresan genes distintos? Porque hay silenciamiento de otros genes, ¿ya? O sea, de todos los genes que contiene esta célula, todos tienen la posibilidad de expresarse, ¿ya? Pero hay señalización y mecanismos de control que impiden que se expresen todos los genes, o si no, una célula podría tener todas las funciones y no se necesitarían células distintas para las distintas funciones, ¿ya? Pero eso sería un gasto energético muy grande para una célula tener todas las funciones, entonces por eso se especializaron cada célula para una función determinada, ¿ya? Entonces se silencian ciertos genes que la célula no va a necesitar para la función final que tenga, ¿ya? Entonces podían, la respuesta de la pregunta 1 era que se requiere que tenga una expresión genética diferencial, ¿ya? Y había otra pregunta que tenía relación también con esto, que era la pregunta 6, que decía, ¿qué se requiere para que ocurra el proceso de diferenciación? ¿Ya? Era como casi la respuesta de la pregunta 1. O sea, tenía relación directa y se refiere a lo mismo, ¿ya? O sea, que sean genes distintos que se expresen por un lado, pero para que se puedan expresar esos genes distintos, tiene que haber un silenciamiento de los otros genes, ¿ya? O sea, no se tienen que expresar los otros genes, ¿ya? Entonces la respuesta ahí era que haya un silenciamiento de ciertos genes. Después se le preguntaba qué es un gen homeótico, ¿ya? No sé si recuerdan que yo les mostré que hay genes que son genes maestros que controlan la expresión de otros genes, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de que le había mostrado acá, que era el MIO-D, este gen lo que hace es controlar la expresión de ciertos genes en este tipo de célula embrionaria, ¿ya? Ahora, esta célula, si el gen activa la vía, ¿ya? Que tiene relación con todos los genes que controla, en este caso para la expresión de células musculares, esta célula original se va a diferenciar en una célula muscular, ¿ya? Pero si no,
¿ya? Si no hay, o si hay inactivación de este gen, esta célula se va a diferenciar en cualquier otro tipo de célula dependiendo de los genes que se les permita expresar, ¿ya? Y en este caso, como se muestra acá, se genera un adipocito. A partir de la misma célula se puede generar una célula que acumula grasa, una célula que tiene una función de movimiento, ¿ya? Entonces, la respuesta en este caso es que el gen homeótico es un gen maestro que controla la expresión de otros genes, ¿ya? Es algo que yo les expliqué. Después se les pregunta algo relacionado con la segmentación, ¿ya? Yo les mostré esta imagen donde les mostraba que tanto un insecto como nosotros somos organismos segmentados, ¿ya? Estamos formados por segmentos, ¿ya? Acá en el insecto uno diferencia la cabeza, el tórax y el abdomen, por ejemplo, ¿ya? Y el abdomen tiene varios segmentos, ¿cierto? Nosotros también tenemos una cabeza, tenemos una región torácica y una región abdominal. Si uno mira la columna vertebral, va a ver que tiene varios segmentos, ¿ya? Y todos esos segmentos son muy parecidos en cuanto a cómo se distribuyen con respecto a los segmentos que se distribuyen en un insecto, ¿ya? La diferencia acá en este caso es que nosotros tenemos un esqueleto interno y los insectos tienen un exoesqueleto, ¿ya? Pero la segmentación ocurre de la misma manera, ¿ya? Entonces, la respuesta era que era una característica, ¿no?, relacionada con los organismos que son segmentados, ¿ya? Eso era la respuesta. Pero también se les preguntaba por un gen homólogo, ¿ya? ¿Y qué era un gen homólogo? Si se acuerdan, yo les mencioné acá que hay genes que son muy parecidos, ¿ya? No son iguales, pero tienen una secuencia bastante similar en distintos organismos, a pesar de que tengamos un genoma o más cromosomas nosotros que un insecto, tenemos genes que son muy parecidos y que codifican, en este caso, para regiones que son muy similares en cuanto al orden de esta segmentación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, genes que están relacionados con las extremidades, ¿ya?, de la mosca, también van a estar relacionados con las extremidades nuestras, ¿ya? Entonces, el gen homólogo es un gen que cumple funciones similares en distintos organismos, ¿ya? Así tal como el gen que permitía que se generara un ojo en la mosca, también va a permitir que se genere un ojo en el humano, ¿ya? Ahora, también les pregunté cuáles células se originan de la cresta neural, ¿ya? Yo les mostré que primero, cuando se está formando el organismo, cuando recién se está formando, se forma esta estructura que es la placa neural, ¿ya? Se empieza a imaginar en esta parte y se forma esta estructura circular, ¿ya?, donde hay una región acá al lado que es lo que se llama la cresta neural, ¿ya? Y una vez formada esta cresta neural, a partir de esa cresta es de donde provienen la mayor parte de las células que forman todos nuestros tejidos, ¿ya? Entonces, si miramos acá, las células que provienen de la cresta neural, hay de un montón de tipos. O sea, casi todas las células de nuestro organismo provienen de la cresta neural, ¿ya? Se diferencian a partir de células madre que se encuentran en la cresta neural, ¿ya? Y se les mencionaban tres tipos de células: células nerviosas, melanocitos, ¿ya?, y células musculares, que serían los mioblastos, ¿ya? Entonces aquí, todas las células que estaban ahí eran las que correspondían, la respuesta era todas las anteriores, eso, ¿ya? ¿Y en qué iba? En que yo les dije que todas las células, ¿ya?, del cuerpo provienen del, o sea, no todas, porque las células que forman esta otra estructura está anterior a la formación de la cresta neural, ¿ya?, no son, ¿cómo se llama? No provienen de la cresta neural, ¿ya?
como tal. Pero la mayoría de las células que forman nuestro tejido provienen de la cresta neural. ¿Ya? Y la última pregunta tenía relación con la muerte celular. ¿Ya? Se le preguntaba por la apoptosis. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Yo les mostré dos procesos de muerte celular. La necrosis, que es una muerte por lesión cuando se daña el tejido, o alguna patología que empiece a destruir las células. Pero la apoptosis también es una muerte celular, pero es programada. O sea, la célula programa o manda señales para que ciertas células se mueran con el fin de controlar la población de células de cierto tipo, ¿ya? O también durante el desarrollo se necesita que algunas regiones se expresen más que otras, entonces en algunas partes tienen que morir algunas células y en otras no, de las que se están formando, para darnos la forma que tenemos, ¿ya? Entonces, eso era la apoptosis, que la respuesta era muerte celular programada. Entonces vamos con el tema de hoy, que tiene que ver con los tejidos, órganos y sistemas. ¿Ya? Como objetivo tendremos entender cómo se organizan los tejidos y órganos para formar los sistemas. ¿Ya? O sea, tampoco les puedo explicar todo, porque hay mucha materia, hay muchos nombres involucrados, entonces no les voy a decir así como todos los que existen, ni nada de eso, de los sistemas también. ¿Ya? Pero les voy a mencionar los principales y para que se hagan una idea de cómo se organizan estos tejidos para formar los distintos órganos y los sistemas, que son los sistemas. ¿Ya? Bueno, si vamos de lo más simple a lo más complejo, ¿ya? Como habíamos visto, las células, ¿ya? Es la unidad básica, ¿cierto? De la vida, ¿cierto? Y también vimos que esta célula contiene varios organelos, ¿ya? Y dentro de estos organelos, o estos mismos organelos están formados por moléculas, ¿ya? Que pueden ser las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, ¿ya? Y cada una de esas moléculas está formada por átomos, como el carbono, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, ¿ya? Entonces, si vamos de lo más simple a lo más complejo, ya hemos visto desde los átomos que forman las moléculas forman los organelos de la célula, o la célula como tal también, ¿ya? Y ahora lo que vamos a ver es que estas células se van a organizar en conjunto para formar tejidos, ¿ya? Y estos tejidos se van a agrupar para formar estructuras más grandes que vendrían siendo los órganos, ¿ya? Y estos órganos en conjunto, varios órganos que tengan como finalidad una función en común, van a formar lo que se llaman los aparatos, ¿ya? Ahora, hay una sutil diferencia de repente cuando se menciona aparato o sistema, ¿ya? Porque sistema es más funcional y el aparato también tiene relación con la funcionalidad, pero la palabra aparato se refiere al conjunto de órganos que cumplen esa función, ¿ya? En cambio, en sistema a veces agrupa más cosas que no tienen relación directa con órganos como tal, ¿ya? Entonces, primero, los tejidos, ¿ya? Son un conjunto, como les decía, son un conjunto de células, ¿ya? Que pueden estar formados por uno o más tipos celulares, ¿ya? Y tienen una función en común, ¿ya? Tienen por un lado un origen en común, o sea, provienen de las células progenitoras que venían de la cresta neural, que les mencionaba la clase pasada, provienen desde el mismo lugar, ¿ya? Pero se dividen en linajes distintos, pero en general, si van a cumplir una misma función, provienen de un origen en común, ¿ya? Y les voy a mencionar algunos de los tejidos que tenemos en nuestro cuerpo,
¿ya? Uno es el tejido nervioso, ¿ya? Forman todos los nervios que tenemos, ¿ya? Y el cerebro, ¿ya? Y este tejido nervioso está formado por células que son, bueno, las neuronas, por una parte, están otro tipo de células que son las glías, que dan soporte a la neurona, ¿ya? Y también ayudan en el funcionamiento de ellas, ¿ya? Y aportan los nutrientes también hacia la neurona. Todas esas células están formando parte de este sistema del tejido nervioso, perdón, ¿ya? O sea, todo lo que esté formado por neuronas y glía, ¿ya? Es tejido nervioso. Hay un tejido que es el tejido conjuntivo, ¿ya? Que es un tejido que permite unir partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, pero hay de distintos tipos. Aquí se les muestra el tejido conjuntivo laxo, ¿ya? Este tejido conjuntivo es el que está bajo la piel, ¿ya? En las capas inferiores, bajo la piel, ¿ya? Y están formados por fibras y además por células que son los fibroblastos, ¿ya? Acá se notan dónde están los fibroblastos, ¿ya? Entonces, eh, esas son células, es un tejido que sirve para unir con otros tejidos, ¿ya? O sea, van a tener, por ejemplo, si uno cortara la piel y fuera mirando, tiene la capa de la piel, ¿cierto? Pues tiene un tejido conjuntivo y luego tiene los músculos, ¿ya? Y también va a haber un tejido sanguíneo, donde están los vasos sanguíneos, que también está pasando por ahí. Y todo eso están, se podría decir, que se rellena el espacio que está entre ellos para juntarlos unos con los otros con este tejido conjuntivo, ¿ya? Ahora esto va variando, no en todas partes igual y va dependiendo de cómo se tenga que relacionar un tejido con otro, ¿ya? Hay otro tipo de tejido que es el tejido cartilaginoso, ¿ya? Este está formado por células que se llaman los condrocitos y hay varias estructuras de nuestro cuerpo que tienen este tipo de tejido cartilaginoso, ¿ya? Cartílago, aquí por ejemplo se muestra el, ¿cómo se llama? Todo el tracto que tiene que ver, bueno, la laringe, ¿ya? Todo, a ver, todo el tracto digestivo desde la boca, ¿ya? Hasta llegar al estómago, ¿ya? Eso tiene una estructura cartilaginosa, ¿ya? Nuestra nariz también tiene estructura cartilaginosa y las orejas también, ¿ya? Porque no es un hueso como tal, sino que es un cartílago. Es una estructura dura, pero no tan dura como lo es el hueso, ¿ya? Después tenemos los tejidos musculares, ¿ya? Hay de dos tipos principales, ¿ya? Tenemos el tejido muscular liso, y es el tejido muscular que está formando parte de los órganos, o sea, todos los órganos internos, ¿ya? Que tienen que ver con el aparato digestivo, se podría decir, ya que es el intestino, el estómago, ¿ya? Tienen una parte de ellos como tejido muscular, ¿ya? Y ese tejido muscular les permite el movimiento para que se puedan mover los alimentos que uno está ingiriendo, ¿ya? Hacia llegar a las zonas donde se requiere degradar, ¿ya? Son los movimientos peristálticos que se llaman. Y eso se realiza con este tejido muscular liso. El corazón también tiene tejido muscular liso. En general, la mayoría de los órganos internos ya está formado en parte por este tejido muscular liso, ¿ya? Pero hay otro tejido muscular que se llama tejido muscular esquelético,
Y este tejido muscular esquelético es el que nos permite los movimientos, por ejemplo, de nuestras extremidades, ¿ya? O de nuestro cuerpo en general, ¿ya? Y ese es el tejido muscular que se llama esquelético, ¿ya? ¿Por qué esquelético? Porque se une a los huesos, o sea, permite el movimiento de los huesos, ¿ya? No de los órganos. Tenemos también el tejido óseo, ¿ya? Donde hay varias células que forman parte de este tejido, ¿ya? Los osteoblastos, por ejemplo, son células que están formando los huesos, ¿ya? Aunque no parezcan células como las células que ustedes conocen, ¿ya? Porque tienen una especialización diferente. Entonces, en este caso, hay células que están formando parte de los huesos, ¿ya? Aquí hay otro tejido conjuntivo. Si se acuerdan, yo les mostré que estaba este tejido conjuntivo laxo, ¿ya? Es como más blandito, se podría decir así. Y hay un tejido conjuntivo que es más denso, ¿ya? Y en este caso, los fibroblastos están unidos con fibras, ¿ya? De colágeno, en este caso, que están más densamente entrelazadas entre sí, ¿ya? Entonces forman por ejemplo, aquí, ¿ya? Entre los, si uno mira, ¿ya? Entre las estructuras de la mano, entre los dedos, ¿ya? Hay tejido conjuntivo que está uniendo esa parte y es mucho más denso que otras partes donde también se encuentra este tejido conjuntivo que uniendo distintos órganos, ¿ya? O sea, hay regiones del cuerpo donde es más denso y otras regiones donde no es tan denso, ¿ya? Entonces, pero todo eso es tejido conjuntivo que la función es unir distintas otros tejidos, ¿ya? O distintas estructuras del cuerpo, ¿ya? O rellenar, se podría decir. Está el tejido sanguíneo también, ¿ya? Este no es como los otros tejidos que en general están formados principalmente por un tipo de célula, ¿ya? Yo les dije que los tejidos pueden estar formados por uno o más tipos de células, ¿ya? Ahora, este tejido, por ejemplo, el óseo, tiene varios tipos de células, pero todos tienen esta característica que son como células óseas, ¿ya? En cambio, el tejido sanguíneo contiene varios tipos de células. Tiene los glóbulos rojos, ¿ya? Y tiene los glóbulos blancos, ¿ya? Que unos participan en inmunidad, ¿ya? Y el otro en el transporte de oxígeno. También tiene otras estructuras, que son las plaquetas, ¿ya? Que no son células, pero son restos celulares que participan en la coagulación. Entonces, este tejido no es un tejido que está estructurado como estos otros que se forman por células que están fijas en un lugar, sino que este es un tejido móvil, ¿ya? Que se va moviendo a través del flujo sanguíneo. También está el tejido adiposo, ¿ya? Que es donde se encuentran los adipocitos, ¿ya? Que son las células que acumulan grasa, ¿ya? Y hay otro tejido que es el que recubre todas las estructuras internas y externas también, ¿ya? Del cuerpo, ¿ya? Que es el tejido epitelial, ¿ya? Los epitelios, ¿ya? Todas las estructuras, si ustedes miran por dentro el estómago, el intestino, van a ver que está cubierto por una capa de este tipo, ¿ya? Donde hay muchas células que son las encargadas, en ese caso, de absorber en el intestino, por ejemplo, de absorber nutrientes, ¿ya? Pero hay otros epitelios, por ejemplo, que están formando, están recubriendo otras regiones de nuestro cuerpo, por ejemplo, el epitelio olfatorio, ¿ya? Está dentro de la nariz y también tiene esta misma estructura, ¿ya? También tiene células que tienen cilios y tienen una función que le permite captar, en ese caso, los olores, ¿ya? Pero está formado por células epiteliales también, ¿ya? Y hay varios, o sea, si uno mira dentro de la boca, por ejemplo, también es un epitelio, ¿ya? Todo el recubrimiento interno de nosotros es un epitelio, ¿ya? Y la piel también tiene una capa epitelial, ¿ya? O sea, hay por dentro y por fuera hay epitelio.
Pero también hay un tejido epitelial que tiene que ver con lo que se llaman las glándulas, ¿ya? Y las glándulas son estructuras que están encargadas de liberar sustancias al exterior, ¿ya? O sea, por ejemplo, los jugos gástricos que nosotros generamos para disolver las comidas que ingerimos, están secretadas por estas glándulas, ¿ya? Después vamos a ver en la próxima sesión que también hay glándulas que secretan hormonas, ¿ya? Y también tenemos glándulas que van a secretar sustancias, pero no hacia el interior de nuestro cuerpo, sino que hacia el exterior, ¿ya? Como las glándulas sudoríparas, ¿ya? Y todas estas estructuras están formadas por este tipo de tejido que es el tejido epitelial, ¿ya? Y otra característica que tiene este tejido es que son tan densas las uniones que están entre las células que no permite el paso libre de la sustancia a través de ellas, o sea, por entre medio de ellas. Entonces las sustancias sí o sí tienen que pasar por las células. ¿Cómo van a pasar? A través de los mecanismos de transporte que vimos que tenía cada célula, ¿ya? Por las distintas moléculas. También, entonces, ya vimos los tejidos y ahora veremos que estos tejidos se van a agrupar entre sí, ¿ya? Para formar otras estructuras que son llamadas los órganos, ¿ya? Los órganos, en general, hay algunas estructuras del cuerpo que se les llama órganos, ¿ya? Como tal, porque si uno los separa o si uno abre el cuerpo, va a ver que hay estructuras que tienen una cierta característica y uno las mira y dice, ah, mira, esto parece ser una estructura, esto parece ser otra estructura y esto parece ser otra estructura porque tienen formas distintas, ¿ya? Y tienen una composición distinta, ¿ya? Entonces, los órganos son estas estructuras, por ejemplo, tienen los pulmones, el hígado, ¿ya? El corazón, el cerebro, todo eso se consideran órganos, ¿ya? Y si uno se va al detalle, cada uno de estos órganos está formado por distintos tejidos, como les decía, ¿ya? Por ejemplo, el corazón está formado por tejido muscular, como les decía. El corazón es un músculo, ¿ya? Que bombea la sangre, ¿ya? Y los vasos sanguíneos también están formados por músculos lisos, ¿ya? Que bombean. Pero también tiene tejido conjuntivo, ¿ya? Que permite darle la estructura al corazón, ¿ya? Si miramos el cerebro, por ejemplo, el cerebro está formado por tejido nervioso, ¿ya? Uno tiene, como les decía, las neuronas, la glía, ¿ya? Que son células que están formando parte de este órgano, ¿ya? Pero también, si uno mira entre medio, en el órgano completo, o sea, si uno saca un cerebro, va a ver que no solo tiene este tipo de tejido, ¿ya? Va a ver que también algunos vasos sanguíneos van a pasar o van a estar cerca, ¿ya? Hay otras capas, ¿sí? Que recubren acá el cerebro, ¿ya? Donde hay vasos sanguíneos, ¿ya? Que irrigan a todo el cerebro, ¿ya? Y hay una barrera también, ¿ya? Que se llama barrera hematoencefálica, que impide el paso libre de sustancias, de cualquier sustancia, desde estos vasos sanguíneos hacia el cerebro, ¿ya? Pero si uno lo toma como un órgano completo, va a encontrar que tiene de todo, ¿ya? Y el intestino, por ejemplo, que les mencionaba, por dentro, tienen el tejido epitelial, que es por donde absorben las sustancias y también liberan, ¿ya? Van a secretar las sustancias que son para disolver los alimentos, ¿ya? Y van a captar los nutrientes, ¿ya? Y también tiene un tejido conjuntivo que ayuda a darle la forma y a unir los distintos tejidos que forman parte de este órgano, ¿ya? Y como les decía, también tiene tejido muscular que permite, que en este caso es tejido muscular liso, que permite los movimientos peristálticos, ¿ya? Entonces, todos estos órganos están formados por distintos tejidos, ¿ya?
Ahora, un aparato, ¿ya? Ahora pasando ya a algo más grande, que es lo que se llamaba órgano, ¿ya? El aparato está formado por un conjunto de órganos, ¿ya? ¿Y cuál es la característica de este conjunto de órganos? Es que cumplen una función determinada, ¿ya? O sea, participan en conjunto, aunque sean órganos que estén formados por distintos tejidos y parecieran ser muy distintos, cumplen una función en conjunto, participan en conjunto para cumplir una función determinada, ¿ya? Por ejemplo, tienen el aparato respiratorio, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta que hay varias estructuras que están involucradas, ¿ya? Tienen los pulmones, ¿ya? Tienen el diafragma, que es un músculo, ¿ya? Tienen la tráquea, por ejemplo, está la boca, los orificios nasales, ¿ya? ¿Y cuál es la función? Es permitir el intercambio de gases. ¿Qué gases? ¿Se acuerdan? Necesitábamos ingresar a nuestro cuerpo el oxígeno y botar el CO2, que era el desecho que les sirve a las plantas para funcionar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, todo este aparato permite el intercambio de gases. Y también a veces se le llama sistema respiratorio, ¿ya? Aparato y sistema. Pero aparato va en el sentido del conjunto de órganos, ¿ya? Son varios órganos que están cumpliendo una misma función o participan en conjunto para cumplir una función, ¿ya? Otro ejemplo de aparato es el aparato digestivo, ¿ya? Que nos permite la absorción de nutrientes, ¿ya? Y ahí también, bueno, tienen la boca, ¿ya? Tienen el esófago, tienen el estómago, ¿ya? El páncreas, el hígado, son varios órganos que están, en este caso, del hígado, el páncreas, secretando sustancias que permiten, ayudan a, a todo el procesamiento que requieren estos alimentos que estamos ingiriendo, ¿ya? Recuerden que todos los alimentos, todos los nutrientes, que ya sean carbohidratos, lípidos, proteínas, tienen un metabolismo, ¿ya? Que les permite que se degraden hasta llegar a las moléculas más simples, que son las que ocupan las células para generar la energía, ¿ya? Eso sería un aparato también, al igual que el aparato respiratorio, ¿ya? Pero también hay sistemas, ¿ya? Que, por ejemplo, el sistema muscular, si se fijan, está formado por músculos, ¿ya? Distintos músculos, ¿ya? Unos más largos, unos más pequeños, unos se estiran más, otros se estiran menos, pero todos estos músculos, que el músculo puede ser, eh, en este caso, el músculo esquelético, el que se muestra acá, ¿ya? Este sistema muscular va a permitir el movimiento del cuerpo, ¿ya? Y es un sistema, ¿ya? Y está formado por, ¿qué estructura? Músculo, ¿ya? O sea, células musculares, ¿ya? Y también, obviamente, hay tejidos conjuntivos entre medio y cosas que están involucradas. Pero este no funciona solo, o sea, el sistema muscular tiene, lo que va a hacer es que va a permitir el movimiento de ¿qué? De este otro sistema, que es el sistema óseo, ¿ya? Que son los huesos que proporcionan el soporte a nuestro cuerpo. Para que se pueda mover, se requiere que estos músculos se estén moviendo, ¿ya? O sea, estén funcionando. Entonces, estos dos sistemas dan origen a lo que se llama el aparato locomotor, ¿ya? Que incluye a los dos sistemas, el óseo y el muscular. ¿Por qué? Porque los músculos están unidos a los huesos a través de los tendones, ¿ya? Y estas son las estructuras que permiten que estos huesos se vayan moviendo, ¿ya? Entonces, a eso se llama aparato locomotor. Y aparato aquí ya porque tiene la unión de dos, se podría decir, no son órganos como tal, como, como uno mencionaría el intestino, el corazón o el cerebro, ¿ya? Sino que tenemos el músculo, ¿ya? Y los huesos.
están formando una estructura. También hay otros tipos de sistemas, ¿ya? Por ejemplo, sistema circulatorio, ¿ya? Sistema circulatorio es el que se encarga de distribuir los nutrientes y el oxígeno a través del cuerpo, ¿ya? Si se fijan acá, dice distribuir nutrientes y oxígeno. O sea, de dónde provienen los nutrientes? ¿Ya? Se obtienen gracias a las funciones del sistema del aparato digestivo, ¿cierto? ¿Ya? Y el oxígeno gracias al aparato respiratorio, ¿ya? Pero este sistema, que es el sistema circulatorio, que su función es distribuir estos nutrientes y el oxígeno a distintos cuerpos, utiliza cosas que provienen del funcionamiento del otro aparato o sistema, ¿ya? Entonces van a ver que todos los sistemas de nuestro cuerpo están relacionados entre sí, ¿ya? No van a funcionar por sí solos. O sea, un sistema circulatorio por sí solo no sirve de nada si no tiene nutrientes y oxígeno que tenga que distribuir al resto del cuerpo, ¿ya? Hay otro sistema muy parecido al circulatorio en el sentido de que está distribuido por todo el cuerpo, ¿ya? Que es el sistema linfático, ¿ya? Este sistema linfático contiene algunos órganos, como el vaso, por ejemplo, o el timo, ¿ya? Pero principalmente está formado por los vasos linfáticos y estos ganglios linfáticos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que este sistema está relacionado con el sistema inmunitario, ¿ya? Aquí se generan las células que nos proporcionan defensa a nuestro cuerpo y tienen que liberarse al torrente sanguíneo para que se distribuyan también en el cuerpo, ¿ya? El resto del cuerpo. Ahora, si se fijan, también este tiene distribución por todo el cuerpo, pero no tiene un sistema de bombeo como tal, como el sistema circulatorio que tiene el corazón, que es el músculo que permite bombear la sangre al resto del cuerpo, ¿ya? Este no tiene un sistema de bombeo, sino que por solo efectos de presión, porque se están sintetizando muchas células acá, por efecto de concentración se podría decir de las células del sistema inmune, van a difundir hacia el tejido sanguíneo, ¿ya? Y también por el movimiento que generan los mismos vasos sanguíneos, que también son pequeños musculitos, ¿ya? Músculo liso en este caso, ¿ya? Que se están moviendo cuando está siendo bombeado por el corazón. Entonces eso también genera una presión que va a hacer que se mueva la linfa, ¿ya? Que es el líquido que está dentro de estos vasos linfáticos, ¿ya? Y que permite el movimiento de las células del sistema inmune. Hay otro sistema también, que es el sistema endocrino, ¿ya? En la próxima sesión vamos a ver harto de lo que está relacionado con este sistema endocrino, ¿ya? Porque este sistema consiste, ¿ya?, en algunas glándulas que permiten liberar unas sustancias que se llaman hormonas, ¿ya? Y las hormonas tienen la función de controlar el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿ya? No todo el funcionamiento, pero muchas de las funciones de nuestro cuerpo son controladas por estas hormonas, ¿ya? Estas hormonas son secretadas por estas glándulas, ¿ya? Y también hay hormonas que son liberadas por algunas estructuras como el hipotálamo, por ejemplo, que el hipotálamo es parte del cerebro, o sea, parte del sistema nervioso. Entonces aquí tenemos una relación entre el sistema nervioso, ¿ya?, sistema endocrino, bueno, la próxima semana les voy a mostrar cómo interaccionan los distintos sistemas para cumplir una función determinada. Ahora en esta solo estamos viendo los principales sistemas y cómo están formados, ¿ya?, y los tejidos que los formaban, pero la próxima sesión vamos a ver algo más que tiene que ver con la función de estos sistemas, ¿ya? Y una de las funciones como más importantes, de donde se controlan todos los otros sistemas, es la función hormonal, ¿ya?, que tiene que ver con lo que se llama el sistema endocrino. Ahora, si se fijan, este sistema endocrino también tiene estructuras
que serían órganos, ya estas glándulas, son una especie de órgano, pero no están, ese no es solo el sistema endocrino, porque el sistema endocrino requiere utilizar el sistema circulatorio para que estas hormonas se puedan mover, distribuir al resto del cuerpo, ¿ya? Entonces, ningún sistema, como les decía, funciona separadamente, ¿ya? También tienen el aparato urinario, por ejemplo, ¿ya? Aquí también son varias estructuras unidas formando el aparato urinario que sirve para excretar desechos, ¿ya? Tienen el aparato reproductor, que también tiene otra estructura. Y hay otros sistemas también, por ejemplo, el sistema tegumentario que se llama, que es lo que se llama la piel, ¿ya? La piel, si lo piensan, no está considerada en ninguno de los sistemas que les mencioné anteriormente, ¿ya? Pero ese es un sistema que se llama sistema tegumentario, ¿ya? Todo lo que está formando, que está recubriendo nuestro cuerpo, la piel, es lo que se llama el sistema tegumentario. Pero el sistema, dentro de todo esto, aparte del que les mencionaba acá, del sistema endocrino, que tiene una función muy importante en el control de nuestro cuerpo, el más importante es el sistema nervioso, ¿ya? El sistema nervioso es como un sistema maestro que controla todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. O sea, si no tuviéramos sistema nervioso, no podríamos ni siquiera movernos, ni tampoco tener las funciones que tenemos nosotros, que sería pensar, por ejemplo, sentir, procesar información, ya todo lo que hacemos con nuestro cerebro, no lo podríamos hacer, pero además de todo eso, el sistema nervioso, si se fijan, está distribuido por todo el cuerpo, ¿ya? También está distribuido por todo el cuerpo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay un sistema nervioso central, ¿ya? Que está formado por el cerebro y la médula espinal, ¿ya? Pero también hay un sistema nervioso periférico, ¿ya? Donde neuronas que provienen de la médula espinal llegan a distintas partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Y esas neuronas permiten controlar el funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces tenemos un sistema parasimpático, ¿ya? Que va a cumplir una función inversa a lo que ocurre con el sistema simpático, ¿ya? Son dos sistemas de estos nervios que provienen de la médula espinal que permiten el control de nuestros órganos, ¿ya? Por ejemplo, y en general tienen la función opuesta, ¿ya? Por ejemplo, el sistema parasimpático estimula la salivación, mientras que el simpático inhibe la salivación, ¿ya? El parasimpático contrae las vías aéreas, ¿ya? El simpático relaja las vías aéreas, ¿ya? Y así. ¿Cómo? ¿Ya? Porque esta, esto, estos nervios que provienen, ¿ya? Que los nervios están formados por axones de neuronas que están saliendo desde la médula, esos axones van a liberar un neurotransmisor, pero no lo van a hacer hacia otra neurona, como para comunicarse entre sí. O sea, también hay redes que conectan neuronas entre sí, pero en general, para el control de ciertos órganos, lo que van a hacer es controlar el movimiento de los músculos que forman parte de estos órganos, ¿ya? O sea, hay una sinapsis que se forma entre la neurona y las células musculares que están en estos tejidos, ¿ya? Cuando veamos en la última sesión, ¿ya? Que tiene que ver con esto que les mencioné, bueno, en el programa les mencioné algo que tiene que ver con la acción de la droga, ¿ya? Ahí les voy a mostrar por una parte las drogas que afectan al sistema nervioso como tal, ¿ya? Pero también hay drogas que pueden controlar la sinapsis, que están controlando o van a afectar toda esta conexión que existe entre el sistema nervioso y el sistema muscular. O sea, si uno se va a dónde fue que les mostré acá, el aparato locomotor, yo les dije necesitaba los músculos para mover los huesos, pero el músculo no se va a mover por sí solo. El músculo requiere
que llegue una señal del sistema nervioso para que se mueva. ¿Ya? O sea, si uno tiene solo sistema muscular y sistema óseo, eso no va a tener ninguna función porque estos músculos no se van a poder mover si no reciben la señal del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces el sistema nervioso está, aparte de todas las funciones de las neuronas que se conocen, ¿ya? Que tienen que ver con todo lo que nosotros pensamos, por ejemplo, tiene la función de controlar a los sistemas musculares, ya sea del músculo esquelético o de los músculos que forman los distintos órganos, ¿ya? Que es músculo liso. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante la función del sistema nervioso. O sea, si toda esta parte del sistema nervioso periférico, ¿ya? Que tiene que ver con el control de esta estructura, no está funcionando, no podríamos vivir, ¿ya? Porque no tendríamos cómo controlar voluntaria o involuntariamente el funcionamiento de nuestra otra estructura, ¿ya? Todas estas que están acá son controles involuntarios, ¿ya? Uno no se da cuenta cuando se está controlando la actividad del estómago, por ejemplo, cuando se contraen las pupilas, se dilatan las pupilas, eso no lo hace uno porque quiere hacerlo, sino que ocurre involuntariamente, ¿ya? En cambio, si uno quiere mover un brazo, eso es voluntario, ¿ya? Entonces ahí hay otro control que es voluntario, ¿ya? Y también depende del sistema nervioso, pero ahí uno le puede mandar la información desde el cerebro y decir, ya, tu brazo te vas a mover hacia la izquierda y uno puede mover el brazo hacia la izquierda, ¿ya? Cambia todo este control de acá del sistema simpático y parasimpático, ¿ya? No es controlado, ¿ya? Son movimientos involuntarios, ¿ya? Y bueno, aquí les menciono la guía que van a tener esta vez, pero esta vez no se las voy a hacer como con alternativas como las veces anteriores, ¿ya? Esta vez va a ser distinta, ¿ya? Porque tampoco me he dado cuenta que tampoco ha respondido mucho la guía, entonces no sé, o sea, me imagino que no tienen tiempo, pero también me imagino que es tedioso de repente tener que revisar la materia toda y van a ver cosas que no entienden y si yo no estoy ahí para explicarles cuando vean la clase, tampoco les va a costar entender algunas cosas. Entonces, este tipo de guía va a ser distinta porque yo les voy a mencionar tres sistemas, ¿ya? Y ustedes lo que me van a decir en un recuadro que les voy a poner para contestar, me van a indicar qué tipos de tejidos están formando ese sistema que yo les menciono, ¿ya? Entonces, por una parte yo les mencioné algunos de ellos, ya que están formados por distintos tejidos, pero van a tener que buscar información, ¿ya? Para saber que tal sistema está formado por qué tipos de tejido, ¿ya? Pueden ser muchos tipos de tejido, pero ustedes busquen y pongan lo que encuentren, ¿ya? Y, y eso, o sea, solo tienen que mencionar cuáles tejidos están formando parte de los sistemas que yo les menciono, ¿ya? Entonces, gracias. Bueno, no le puedo poner gracias por su asistencia, pero cuando vean la sesión, ahí van a asistir.